Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar en este tema de la historia de las computadoras. Básicamente son temas que a lo largo de esta carrera que es informática administrativa ya hemos visto. Sin embargo, vamos a hacer unos comentarios respecto a la introducción de lo que son las computadoras. Y vamos a iniciar comentando que una computadora es una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa de tal manera que se realiza un procesamiento sobre el conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. Hay diferentes tipos de computadoras. Se clasifican de acuerdo al principio de las operaciones analógicas y digitales. La computadora analógica, aprovechando el hecho de que tiene diferentes fenómenos físicos, se describe por relaciones matemáticas similares. Puede entregar la solución muy rápidamente, pero tiene el inconveniente que al cambiar el problema a resolver hay que realambrar la circuitería, o sea, cambiar el hardware. La computadora digital está basada en dispositivos biestables. ¿Qué quiere decir esto? Que solo pueden tomar uno de dos valores. Es uno y cero, lo que llamamos código binario, es la lectura de las computadoras. Tienen como ventaja el poder ejecutar diferentes programas para diferentes problemas, sin tener la necesidad de modificar físicamente la máquina. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia de la computación. Eh, Sabemos que los primeros dispositivos físicos, bueno, eran mecánicos. Fue el ábaco, uno de ellos, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas, a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados y es mediante dichas posiciones que este representa y almacena datos. Fue la primera computadora mecánica que existió en ese tiempo. Eh, Otros inventos importantes, o uno de ellos fue por parte de Pascal, que inventó la pascalina. Esta máquina era de datos y representaba mediante las posiciones de los engranes, y los datos se introducían manualmente, estableciendo dichas posiciones finales en las ruedas de manera similar a como leemos los números en cuenta kilómetros en un automóvil. La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles sobre una computadora nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. En el año de 1823 el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. Vamos a hablar de las generaciones de las computadoras hasta la fecha. Y vamos a hablar de la primera generación. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características. Estaban construidas por medio de tubos de vacío. Eran programadas en lenguaje de máquina. En esta generación las máquinas eran muy grandes y muy costosas. Era un costo aproximado de cientos de miles de dólares. En 1951 aparece la UNIVAC. Fue la primera computadora comercial que disponía de 1000 palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas. Se utilizó para procesar el censo de 1950 en los Estados Unidos. De hecho, una de las computadoras de la que inventó Pascal fue precisamente para eso, para hacer censos en esa cuestión. En las dos primeras generaciones, las unidades de entrada utilizaban tarjetas perforadas, retomadas por una persona que se llamaba Herman, quien además fundó una compañía que con el paso del tiempo se conocería como IBM.
Después se desarrolló por la misma compañía de IBM, la IBM 701, de la cual se entregaron 18 unidades entre el año de 1953 y 1957. Esto es parte de la historia de las generaciones de las computadoras. En la segunda generación, ya fue por la década de los 60, las computadoras seguían evolucionando, se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibe el nombre de programación de sistemas. Vamos a hablar de la tercera generación para irnos un poquito más rápido, porque de hecho el video es largo y la información es bastante, pero vamos a tratar de ser un poco breves en esa parte. La tercera generación, con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras, en la década de 1960 surge la tercera generación de computadoras y se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964. IBM era la empresa más grande que empezó a construir las computadoras ya a un nivel masivo. Las características de esa generación fueron su fabricación electrónica, que estaba basado ya en circuitos integrados, y su manejo era por medio de los lenguajes de control de sistemas operativos. Ok, y vamos a hablar también de la parte de la cuarta generación. En esta generación fue donde aparecieron los microprocesadores, que ya era un gran adelanto en la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos eran extremadamente pequeños y baratos, por lo que su uso se extendió al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han fluido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Podemos continuar con más información, pero básicamente esta es la historia de las generaciones de las computadoras, y en los próximos videos que podamos subir vamos a hablar más detalladamente de lo que llevamos hasta ahora en computación. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias.